Me explico. El feminismo ha tenido tres olas grandes. Obviamente ha habido unos intermedios. El primer feminismo, que fue llamado el feminismo de equidad, el de aquellas mujeres que luchaban por la igualdad de oportunidades, que tengamos la posibilidad de ir a las mismas universidades, que tengamos la posibilidad de incursionar en el mercado laboral, que tengamos la posibilidad de votar igual que los hombres. Pero en ningún momento ese feminismo de equidad veía al hombre como enemigo, al contrario, lo que veía era como su compañero y la posibilidad de avanzar juntos. De hecho, algo que le molesta muchísimo a las feministas de género es cuando uno les recuerda que estas feministas de equidad, que muchas de ellas perdieron la vida buscando igualdad de oportunidades, lo primero que dijeron es el aborto no. Justamente porque somos mujeres, el aborto no. Porque esa es la mayor agresión de los hombres contra las mujeres. Y además no solamente contra la mujer que está embarazada, sino contra los mismos fetos femeninos, ¿no es cierto? Bueno, entonces la segunda ola es la que se forma a finales de los años 60, principios de los 70, y es el llamado feminismo de género. En el feminismo de género, con los antecedentes que traíamos, entonces lo que se busca realmente es la lucha de las mujeres contra los hombres. Y por eso hoy en día los hombres son los que están siendo realmente discriminados. Más adelante vamos a ver ejemplos. Entonces, como consecuencia de esto, el feminismo de género dice que las anteriores realmente fueron, me perdona la expresión, bobas, porque se dejaron manipular de los hombres, porque realmente hicieron lo que ellos querían y no lo que ellas decidían. Y la tercera ola del feminismo, que es en la cual estamos algunas, yo me inscribo en la última, es la de la reivindicación. La reivindicación es igualdad de oportunidades, no mirar al hombre como el enemigo, sino como el compañero, el coequipero, pero además la posibilidad de compaginar la maternidad con lo profesional, con la actividad profesional y laboral, no excluirla. La ideología de género, en cambio, lo que busca es alejar a las mujeres de la maternidad y decirles eso es malo, la mujer que se embaraza es bruta. Y además sigue aumentando los cordones de dominación. Vamos adelante. El término ideología de género o feminismo de género se lo debemos a Christina Hoff Sommers. Tiene un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Y en ese libro ella habla de feminismo de género para diferenciarlo del feminismo de equidad. Entonces, Christina Hoff Sommers hace la diferencia entre el feminismo de equidad y el feminismo de género. Y ella dice lo siguiente: el objetivo del feminismo de equidad es la igualdad entre el hombre y la mujer, conseguir esas oportunidades laborales, económicas, de todo nivel, político y sociales. Mientras que el feminismo de género lo que busca es desaparecer la propia diferencia de los sexos. Entonces, en el feminismo de género ya no vamos a hablar de hombres y mujeres, sino que hablamos de género. Y el género yo me lo construyo. Vamos adelante. ¿Qué es entonces el género? Y lo vamos a ver de la mano de las autoras de género más representativas. Vamos adelante. Aquí está Judith Butler, una de las mujeres más importantes en este momento en Estados Unidos, al lado de otras, pero Judith Butler y Heidi Harman, que la vamos a conocer más adelante. Judith Butler hace textualmente la siguiente referencia: el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. El género es una construcción radicalmente diferente del sexo. Por eso, mis queridos amigos, y no se sientan ofendidas las mujeres porque yo no hablo de ellas y ellos, yo hablo de ellos porque el auditorio es múltiple, pues resulta que por eso decir violencia de género y uno imaginarse que son mujeres es mentira, porque los hombres también son víctimas de violencia. Y de hecho, déjenme contarles que desde mi experiencia en el derecho puedo asegurarles que cuando una mujer agrede a un hombre es 3 veces más violenta y más agresiva que un hombre. Pero los hombres no se atreven a denunciar, salvo el caso que tuvimos alguna vez en el consultorio jurídico, que fue un señor que llegó con un planchazo en la cara. Obviamente lo desfiguraron. Y claro, lo conocimos realmente porque la señora parece como si fuera la víctima. Cuando veo al señor y le veo la marca de la plancha en la cara, supe quién era realmente la víctima. Bueno,
De manera que hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo de varón como un cuerpo de mujer. Femenino y mujer o femenina, pues significaría tanto una mujer como un hombre. Eso es lo que dice Judith Butler. Vamos adelante. Bella Abzug, que además fue congresista de los Estados Unidos, logró grandes reivindicaciones para las mujeres, pero en cierta etapa de su vida se contagia también de las feministas de género y le apunta también al tema de género. Y ella considera que género ahora se diferencia de la palabra sexo, para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. Claro, si yo hablo de roles, el rol es algo que yo puedo cambiar. En una representación de teatro yo hago el rol de buena y luego hago el rol de malo. Por eso yo no puedo decir que María tiene el rol de mujer y que Pedro tiene el rol de varón, porque eso significa que son intercambiables. Luego María querrá tener el rol de Juan y Pedro el rol de María. Vamos adelante. Shulamit Firestone, que además fue muy famosa en los años 70 y además es una gran amiga y gran aliada, gracias, del incesto. Ella promueve el incesto, le parece que está muy bien, que de hecho nosotros somos los que estamos mal, porque el incesto no tiene ningún problema. Pero Shulamit Firestone dice lo siguiente: hay 3 puntos claves en los que tenemos que entrar. Primero, la absoluta revolución sexual de clases, no solamente a través de la eliminación del privilegio masculino, sino eliminando la misma distinción del sexo. Eso sería lo máximo. Segundo, el absoluto control de la reproducción de la mujer. ¿Se les hace familiar aquel eslogan, mi cuerpo es mío y yo decido? Claro, mi cuerpo es mío y yo decido. Sí, pero no. Porque si yo voy, ahora vi que aquí hay médicos y además está Nubia, que además me alegra verte después de tantos años y de tantas luchas juntas, que nos digan nosotros. Si yo voy al médico y le digo, córteme la pierna y me la pone de penacho en la cabeza, porque mi cuerpo es mío, libre desarrollo de la personalidad, gravísimo ese libre desarrollo de la personalidad, además, el médico seguramente no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué el médico, si no hace eso con mi cuerpo, por qué cuando yo voy y le digo voy a abortar, el médico dice sí? Si es que ya no es solo mi cuerpo, es que allí hay un tú en ti. Y eso es fácil saberlo. Inclusive antes de que uno se entere que está en embarazo, una prueba de sangre, una prueba de orina y además algo más sofisticado a lo que los invito a leer, la doctora Natalia López Moratalla, doctora en bioquímica de la Universidad de Navarra. Natalia López Moratalla muestra cómo en el cerebro ya hay una alerta cuando una mujer está embarazada, antes de que ella misma se entere. De manera que es clarísimo, y si todavía quedan dudas, si yo hago una prueba de ADN, ese ADN es completamente distinto al de la mamá y el papá. De manera que es clarísimo que allí hay un otro. Entonces no es cierto que yo sobre mi cuerpo hago todo lo que quiera. No es cierto. Muy bien. La total liberación sexual, porque para ella es muy importante la liberación sexual. De hecho, es de la corriente de la revolución sexual que proponían Wilhelm Reich y Herbert Marcuse. Incluye el derecho absoluto del individuo a tener relaciones sexuales con otros individuos, sin importar la edad, es decir, pedofilia, el número de personas, el estado civil o las relaciones familiares, incesto o de género. Vamos adelante. De manera que por lo menos si esta frase se les queda, yo quedo ya contenta. Género no es igual a sexo. Son 2 cosas completamente distintas. Hay unos elementos constitutivos de género que plantea el doctor Jorge Escala. Primero, no tiene ninguna relación con el sexo. Ya vimos que las mismas ideólogas de género lo han dicho. Género no tiene nada que ver con sexo. Segundo, es una construcción cultural, social y de la razón humana, con lo cual yo me puedo inventar mi género. Hoy soy mujer, mañana soy hombre, pasado mañana soy pansexual, más adelante soy neutra, más adelante soy drag king o drag queen o lo que quiera que sea. Veo unas caras de sorpresa. Mis estimados, tenemos identificados más de 20 géneros y siguen sumando. Por eso cuando uno encuentra un formulario donde le dicen género y le ponen hombre, mujer, de entrada uno diría, yo no tengo género.
Yo tengo sexo femenino o masculino, porque si vamos a ser incluyente, pues póngame los 20 géneros y que sigan sumando. Bueno, tercero, esa construcción no tiene límites de ningún tipo, es decir, se realiza con autonomía absoluta. Y finalmente, el género es tan decisivo que crea la propia naturaleza, porque justamente viene con los antecedentes que ya veíamos. Aquí está la persona que identificó los más de 20 géneros porque está buscando ser incluyentes. Ahora tenemos un serio problema desde el punto de vista jurídico, político y luego se ve reflejado en lo jurídico. Y es que queremos ser muy incluyentes y no discriminar. Y realmente lo que estamos siendo es excluyentes y discriminando. Entonces, esta mujer que defiende los derechos humanos en Australia ha identificado 20 géneros y sigue sumando. Vamos adelante y les voy a contar cuáles son. Transgénero, transexual, intersexual, andrógeno, agénero, crossdresser, drag king, drag queen, gender fluid, genderqueer, intergender, neutro, pansexual, pangénero, tercer sexo. Pero además, ella menciona que entre los aborígenes australianos y los nativos de las islas Torres Strait están los Sister Girl y los Brother Boy. En la diapositiva hay un ejemplo de los Sister Girl. ¿Qué dice ellos? Si ellos tienen relaciones sexuales, siendo un Sister Girl, o sea, un hombre-mujer, un hombre que se cree mujer, y tiene relaciones sexuales con un varón, allí no es homosexual, eso está muy bien. Si tiene relaciones con una mujer, está muy bien. Pero si tiene relaciones con otro de ellos, entonces es homosexual y no vale. Vamos adelante. Pero además, el primer neutro jurídicamente reconocido en la historia de la humanidad. Norrie Welby es un hombre. Cuando tenía 28 años decidió cambiarse de fisonomía. Yo no digo cambio de sexo, porque hasta ahora, y los médicos que ahí me pueden corregir, hasta ahora es imposible cambiar los cromosomas que nos hacen ser hombres o mujeres. Yo soy mujer porque tengo cromosoma XX. El padre es varón porque tiene cromosoma XY. Así de sencillo. ¿Qué tengo que hacer para aparentar ser el otro sexo? Aparentar, no ser. Tengo que hormonarme. Tengo que someterme a cirugías. Y entonces, si yo dejo de hormonarme, vuelvo a ser lo que soy. Norrie lo que hizo fue someterse a una cirugía en donde se puso silicona y empezó a hormonarse. Los transexuales reciben una inyección de hormonas 2 veces al mes. Obviamente en el caso de los hombres, pues reciben hormona femenina y en el caso de las mujeres reciben hormona masculina, testosterona, 2 veces al mes. Norrie empieza entonces a sentirse mujer. Pero resulta que con el tiempo decide que ya no es ni hombre ni es mujer. Y en el 2010 le hace la solicitud al Estado australiano para que lo reconozca como persona de sexo neutro, es decir, ni hombre ni mujer. Y que en su documento de identidad aparezca como sexo neutro o no identificado. Lo grave no es que uno pida, uno puede pedir lo que quiera. Lo grave es que se lo concedan. Y el Estado australiano dijo que Norrie Welby es un neutro. Dejó de hormonarse y esta es la apariencia que tiene en este momento. Vamos adelante. Kim Petras. Aquí veo la cara de algunos caballeros. Está linda la niña, ¿no? Lo que pasa es que no es una niña, es un niño. Kim Petras es muy famoso por 2 razones. Primero, porque es el transexual más joven de la historia. Y además porque es un excelente cantante. De hecho, es uno de los cantantes que siguen en este momento más los jóvenes europeos. Es de origen alemán, nació como niño. A los 7 años decidió que quería ser niña y entonces empieza a usar prendas de su hermana debajo de las prendas que tiene que llevar al colegio, porque quería ser niña. A los 12 años empieza a hormonarse con autorización de sus padres, porque tenía miedo de que aparecieran caracteres masculinos. El día de su cumpleaños número 16, ni un día más ni un día menos, decide someterse a una cirugía de cambio de fisonomía y entonces se convierte en Kim Petras.
obviamente es el transexual más joven de la historia. En la legislación alemana, para hacer el cambio de fisonomía, o como se conoce, cambio de sexo, yo prefiero hablar de cambio de fisonomía, pues se necesita tener por lo menos 16 años cumplidos. Él dice que finalmente quienes han criticado todo lo que él ha hecho es porque no lo conocen, pero que su familia siempre tuvo claro que era realmente una niña. Vamos adelante. En los años 80 empieza una alianza entre el colectivo homosexual y los feministas o las feministas de género. Y a partir de ese momento, entonces, vamos a ver la fuerte agresión contra la familia, contra la religión y contra otras instituciones. Vamos adelante. Y entonces, como tienen ideales comunes, porque a las feministas de género les da miedo los hombres y generan odio y rabia contra los hombres, entonces se sienten mucho más tranquilas si promueven relaciones homosexuales femeninas, lesbianismo. Inclusive, en algún momento ellas llegan a decir que cualquier tipo de penetración que se tenga, independientemente de la sensación que se tenga, es una violación. Y por tanto, todas las mujeres que tienen relaciones sexuales, placenteras o no, son mujeres violadas. ¿Para qué? Para justamente sacarnos de los lados de los hombres, ¿no es cierto? Del lado de los hombres. Entonces, como todo vale y como está bien que cambiemos roles, entonces eso significa que yo puedo tener un matrimonio heterosexual, uno homosexual, tener pareja homosexual, femenino, masculino, etcétera, y finalmente todo vale. Si todo vale, nada vale. Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Pero como el hombre y la mujer no existen, entonces el matrimonio entre hombre y mujer tampoco existe, porque no tiene sentido. Vamos adelante. ¿Hay un modelo antropológico? Claro que lo hay, como en todos. Aquí es, lo femenino y lo masculino son de origen cultural. En consecuencia, el nuevo modelo antropológico que se promueve es que femenino y masculino dependen de lo cultural y de lo que cada uno quiera hacer con su vida. Hay un plan de acción clarísimo en esta ideología de género. Se llama deconstrucción. Deconstruir el lenguaje, la familia y abolir la maternidad, la reproducción, la sexualidad, la educación, la religión. Y yo aquí, en los 10 minutos que me quedan, voy a leerles algo que es del lenguaje. Empecemos con el lenguaje. Hay que cambiar el significado de las palabras. Antes uno le preguntaba a los amigos, ¿qué hubo de tu novia? ¿Qué hubo de tu marido? ¿Qué hubo de tu novia? ¿Qué hubo de tu mujer? Ahora pregunta, ¿qué hubo de tu pareja? Porque tiene miedo de que el otro le diga, no tengo novia. No hace mucho uno de mis colegas, le dije yo, uy, ¿cómo estás de lindo? Te hiciste un bypass y quedaste muy bien. Yo me imagino que las mujeres te están cayendo encima y me dicen, no, yo tengo novio. Y yo me le he quedado mirando y yo, perdón, sí, yo tengo novio. Entonces ya uno no pregunta por su novia o por su novio porque tiene miedo de quedar mal. Les leo esto que es muy corto. La abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto,
Se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería: la pacienta era una estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas, y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien. La señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanas, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática. Ahora, Alison Jagger, yo espero que a partir de este momento tengan dos cosas clave. Primero, el género no es sinónimo de sexo. Segundo, vamos a hablar bien el castellano. Porque además, eso que nosotros en castellano lo decimos como femenino o masculino o neutro, es del lenguaje. Y eso lo aprendió uno en el colegio. Inclusive, en otros idiomas es distinto. Por ejemplo, en alemán, silla es masculino, der Stuhl. Y nosotros, femenino es la silla. Casa para nosotros es femenino, en alemán es neutro, das Haus. Bueno, y así en cualquier otro idioma que ustedes busquen, no coincide. Entonces allá el género va a ser mucho más distinto si lo metemos al tema de las personas que lo que nosotros tenemos. Alison Jagger dice, como también en el plan de acción está de construir la familia, Alison Jagger dice lo siguiente: el final de la familia biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual. Pero dice algo al final: la humanidad podrá por fin revertir a su sexualidad polimorfamente perversa natural. ¿Y eso qué significa? Hombres y mujeres no sentimos atracción física por el sexo opuesto, sino que eso no lo inventamos. Con lo cual, si volvemos a aquella sexualidad polimorfamente perversa natural, estaríamos todos con todos, todas con todas, y los que quisiéramos con los que quisiéramos, y no seríamos heterosexuales. Vamos adelante. Como hay que deconstruir la familia, las feministas de género dicen lo siguiente: la familia condiciona socialmente a los hijos para que se acepten la familia y el matrimonio y la maternidad como algo natural. Por eso vienen todos los ataques contra la familia. Por eso ahora cuando alguien se va a casar le dice, uy, mis condolencias. Cuando antes uno se iba a casar y decía, bendito sea mi Dios, muchas bendiciones, qué emoción, ahora es mis condolencias. Oye, tía, ¿vos qué te pasó? ¿Te cansaste de vivir? Bueno, entonces hay que hablar mal del matrimonio, hay que hablar mal de la familia, porque eso nos va a permitir, si no hay matrimonio, si no hay familia, si no hay Dios, yo hago con ustedes lo que quiera, son títeres del sistema. Vamos adelante. El fin del tabú del incesto y la abolición de la familia tendrá como efectos la liberación sexual. Claro, si yo no tengo un papá y una mamá que me estén guiando, si yo no veo el modelo de familia, todo vale. Y si todo vale, ¿quién me va a decir que no haga lo que hago? Si todo vale. Heidi Hartman dice que en sociedades más imaginativas la reproducción biológica podría asegurarse con otras técnicas y por eso vemos entonces la proliferación de centros de reproducción asistida. Y entonces, si somos muchos en el planeta, como dicen los poblacionistas, que nos vamos a caer del planeta porque no cabemos, o los ambientalistas, que somos tantos que estamos dañando el planeta, entonces, ¿por qué técnicas de reproducción asistida? Deberíamos agradecer a las personas que no pueden tener hijos naturalmente. Pero entonces, aborto para estrato 3, 2 y 1, y menos 1 y menos 0, y técnicas de reproducción asistida, estrato 4, 5, 6 y demás. Porque si yo puedo comprar un hijo, puedo comprarlo todo. Vamos adelante. Aquí está Heidi Hartman, se las presento. Vamos adelante.
Hay que abolir la maternidad, porque eso es malo. La maternidad esclaviza a las mujeres y si queremos ser iguales a los hombres, pues tenemos que eliminar lo que nos hace diferentes, que es justamente la posibilidad de tener hijos. Y entonces dicen que las mujeres, al igual que los hombres, no deberían dar a luz. Y algo reciente es que la doctora Anna Madhor, que es de una universidad inglesa, dice lo siguiente: el embarazo y el parto son tan dolorosos, arriesgados y socialmente restrictivos para las mujeres que los fondos públicos con urgencia deben ser dirigidos al desarrollo de úteros artificiales. Esta es la única manera de lograr la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y así las cargas de la reproducción se reparten. Es cierto que la maternidad es dolorosa. Es cierto, físicamente, para algunas mujeres emocionalmente. Es cierto que cuando una mujer está en embarazo, desafortunadamente, en una cultura de muerte, todo el mundo, en lugar de protegerla, la hostiga. Por eso la invitación de nosotros es justamente a proteger a esas mujeres, porque cuando una mujer se siente respaldada, nunca va a abortar. Sea como sea, haya sido la concepción de esa criatura, nunca va a buscar abortar. Pero entonces, espero que ustedes no lo hayan vivido. En mi época, para conseguir trabajo, me pidieron prueba de embarazo. Me negaron la posibilidad de trabajar en un bufete muy famoso de la ciudad porque era mujer. Y me lo dijeron de frente: las mujeres se pueden embarazar. Significa, en aquel entonces, 84 días de licencia de maternidad que te tenemos que pagar. Y este bufete se mueve mucho. Necesitamos hombres. Como Dios no se queda con nada de nadie, hoy en día quien está a cargo del bufete es la hija de aquel que me negó empleo. Y para acabar de ajustar, esa muchachita fue alumna mía, pero yo no sabía que era la hija de él. Y en un aeropuerto nos encontramos y ¡oh sorpresa! Le dije yo: tú eres la hija de él. Doctor, ¿se acuerda de mí? Aquella mujer a la que usted le dijo que no necesitaba mujeres porque se podían embarazar. Me alegro mucho que haya replanteado su posición. Muy bien, vamos adelante. Esta es Anna Madhor, la persona que dice de los úteros artificiales. Por eso les decía que la ideología de género es muy peligrosa, porque dice cosas que son ciertas, pero mete cosas que no lo son. Y es justamente allí donde viene el peligro. Esta es la mujer que está promoviendo que con dineros públicos se creen úteros artificiales. Si no lo han leído, se lo recomiendo para vacaciones. Se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley. Un mundo feliz. Y allí se crean estos úteros artificiales. Son máquinas que van a tener temperatura del cuerpo, van a tener líquidos y nutrientes. Y en un computador, déjenme decirle que esto ya no es ciencia ficción. Ya nacieron los primeros ratones, es decir, mamíferos igual a nosotros. Nacieron vivos. Igual que le dicen a uno cuando está en embarazo: sobe la barriguita, ábrele al bebé, póngale música, no sé qué. Pues lo van a hacer allí. Claro, imagínense ustedes, ya nacieron ratones, yo no sé qué va a pasar con los humanos. La ciencia ficción no existe. Cuando el ser humano nombra algo, ya lo creó. Vamos adelante. Es una aliada, la ideología de género del informe Kissinger, que es horaria para otra conferencia, y aquí me van a matar porque pedí 5 minutos, de los cuales creo que ya van 2. Cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad. En el informe Kissinger, rápidamente, es un informe que se hace en los años 70, en 1974, por parte de los Estados Unidos, para mirar cómo se va a controlar la natalidad de las poblaciones que están en vías de desarrollo. Nosotros, Colombia, aparece textualmente como un país de alta prioridad para ellos, porque nos reproducimos muchísimo, ubiquémonos en los años 70. Entonces hay que bajar esa población. Y si es necesario, hay que cambiar los roles de género, es decir, que las mujeres les estimulemos para que quieran a otras mujeres y a los varones a otros varones, porque así no va a haber posibilidad de que haya más nacimientos. Vamos adelante. Una estrategia apropiada y viable del derecho al aborto, porque ahora hablamos de derecho. De entrada les digo, aunque ustedes oigan hablar de derecho al aborto, aunque escuchen al magistrado Humberto Sierra Porto, que además es el candidato del gobierno de Colombia para ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque lo oigan decir que existe el derecho humano fundamental al aborto, no le crean. Y no le crean por una razón, porque es mentira, porque él lo sabe, pero obviamente está imbuido en la ideología de género. Porque además Estrasburgo ha dicho
que el derecho al aborto no existe. El Tribunal de Estrasburgo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos más importante del mundo y ha dicho recientemente que el derecho al aborto no existe. Existe el derecho a la vida. Otra cosa es que las políticas de los distintos estados aumentar la natalidad y en esa medida es autónomo el estado de prohibir el aborto o disminuir la natalidad y en esa medida promueve el aborto. De hecho, Rusia, que fue el primer país en donde jurídicamente se aprobó el aborto, en este momento está generando políticas restrictivas porque necesitan subir la natalidad. En China, donde solamente se permite tener un hijo, salvo que sean gemelos o que el primer hijo haya sido mujer, allí si yo quedo en embarazo y tengo otra niña, necesariamente viene la policía del estado y me obliga a abortar. Así están las cosas en China. Y en este momento faltan 100 millones de mujeres chinas. O sea, mis queridas, que si en unos 20 años están solteras, allá hay un montón de muchachos chinos. Vamos adelante. Vamos adelante. Richie Spon. Como hay que deconstruir la educación, entonces hay que empezar también a cambiar el lenguaje en la educación y hay que cambiar los textos para que ya no hablemos de sexo específico, sino sexo genérico. Aquí está la persona que está promoviendo esto desde las Naciones Unidas. Fue la primera mujer presidente de Irlanda y la primera mujer presidente en el mundo, pero además la primera mujer a la que se le concedió la adopción de una niña, siendo ella mujer soltera. Vamos adelante. Educación sexual. Y con esto voy redondeando porque ya sé que el tiempo apremia. Uno de los derechos esenciales de los niños es el de expresarse a sí mismos sexualmente, probablemente entre ellos en un principio, pero también con adultos. Por eso ahora vemos los famosos programas de educación sexual del gobierno que realmente son educación para la genitalidad y poco de sexualidad realmente. Pero aquí está el creador de esta idea, Kinsey. Vamos adelante. Kinsey afirma, está comprobado que los contactos humanos con animales de otras especies han sido conocidos desde los albores de la historia y no son infrecuentes en nuestra propia cultura, por lo que hay que considerarlos como naturales. Vamos adelante. Según Kinsey, los niños son sexuales desde el nacimiento y por tanto son capaces de tener relaciones sexuales a cualquier edad y merecedores de ellas como los adultos, y la sociedad debería reflejarlo alterando sus códigos morales. O sea, somos nosotros los que estamos equivocados. Pero además, el año pasado en el Canadá se reunieron los parlamentarios y pidieron la opinión de 2 expertos. Este es uno de ellos, luego vamos a ver el otro. Para decirles, ellos querían aumentar las penas para los pedófilos y se encontraron con una gran sorpresa. Los expertos han dicho lo siguiente: la pedofilia es una orientación sexual. Este es un profesor de la Escuela de Psicoeducación de la Universidad de Montreal. Lo dijo él y lo dijo esta otra persona con la siguiente expresión: los pedófilos no son simplemente personas que cada tanto cometen un pequeño delito, sino que más bien están aferrándose a lo que es equivalente a una orientación sexual, así como otro individuo puede estar aferrándose a la heterosexualidad o inclusive a la homosexualidad. Y además, el mismo año pasado se reúne una organización que se llama Before You Act, antes de que actúe, y dijo lo siguiente: las personas con atracción por los menores de edad podrían involucrarse en una revisión de la clasificación de la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, la que dijo que ser homosexual es una orientación afectivo-sexual. Porque los pedófilos son injustamente estigmatizados y demonizados por la sociedad, y los niños no son inherentemente incapaces de dar su consentimiento para tener sexo con un adulto. Entonces, ¿cuál es el escándalo con la pedofilia? Si eso es una orientación afectivo-sexual tan válida. Miren lo grave de la ideología de género. Hay que deconstruir la religión. Yo sé que aquí en el auditorio hay diáconos, seminaristas, religiosas. Mucho cuidado, sobre todo a las mujeres de comunidades religiosas, porque empieza a metérseles en los conventos el tema de teología de género. Digan no. Teología de género es eso. Es reinterpretar la Biblia, decir que la religión fue creada por hombres para oprimir a las mujeres, que no existe Dios, sino la diosa Padre Madre.
Hay que reescribir las escrituras, porque no fueron escritas ni mandadas por Dios, sino escritas por unos cuantos hombres que se hicieron llamar apóstoles de Dios. Y que por tanto, nosotras mujeres reprimidas, así apabulladas, sobre todo mujeres religiosas, que no se les permite ser sacerdotes, que en este caso sería sacerdotisas, en la teología de género hay que liberarnos del yugo masculino. Pero además, ojo, si se encuentran un grupo que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ni son católicas. De hecho, la fundadora es una exmonja, luego divorciada con un ex jesuita expulsado de la comunidad, que pretendía ser nombrada obispa en la Catedral de San Patricio de Nueva York. Y ellas, con Biblia en mano, le dicen a uno: el aborto estaba permitido desde los tiempos inmemorables, pero son los hombres de la iglesia machistas los que no han sabido interpretar las escrituras, y por eso nos obligan a las mujeres a cargar con un embarazo, y por eso no quieren que los hombres se casen si son sacerdotes, y por eso no quieren que las mujeres se ordenen. Esas son Católicas por el Derecho a Decidir. Vamos adelante, para ir terminar. ¿Cómo se propaga? Con el transbordo ideológico inadvertido. Si yo empiezo a que las niñas se vistan con prendas neutras, igual los niños, a que empecemos a hablar de género, empecemos a hablar de cosas que no son, y a que creamos que eso es la realidad, y además lo adorno con colores, yo en el inconsciente voy generando el caldo de cultivo para eso. Pero además, las palabras talismán. Si yo digo muerte digna, todo el mundo me va a decir eutanasia. Muerte digna no es eutanasia, es todo lo contrario, es ortotanasia. Es decir, cuidados paliativos, ayudar que no haya dolor, que no haya malestar, pero como nos han dicho que muerte digna es sinónimo de eutanasia, salimos como loros adoctrinados a decir muerte digna, eutanasia. Aborto, ya no lo llamamos aborto, sino IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Si yo hago esto, puedo volver a empezar. Si yo aborto, no puedo recuperar esa vida. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. Se llama aborto provocado, despenalizado. Se llama eutanasia a la muerte voluntaria de un ser que sufre, distinto a la ortotanasia. ¿Terminamos? Bueno, sigamos adelante porque ya voy terminando, esto ya no... Vamos adelante. Lo que quiero es que vean el final, los alcances de esto, promoción de métodos anticonceptivos dentro de los planes de salud sexual y reproductiva, campañas para garantizar a las mujeres el famoso acceso legal al aborto, legal y seguro, sin restricciones, legalización de la esterilización. En Colombia tenemos ley de esterilización, entre comillas, voluntaria, desde el año pasado. Legalización, actividades de capacitación y difusión de perspectiva de género. Por eso por todos lados ustedes van a ver el género, inclusive en nuestros colegios católicos se habla de perspectiva de género por todo lado. Vamos adelante. Acciones enfocadas a grupos considerados de riesgos, personas menores de edad. Por eso hay que seguir con el proyecto Sol y Luna, para que los padres no intervengan, porque son los jóvenes los que deciden. Imposición del cupo o cuota de género, o sea, las mujeres somos tan brutas que nos tienen que dar un porcentaje para acceder a los cargos públicos. Entonces, si no se nos llena el cupo, traigamos a cualquiera que sea mujer para que llene el cupo. Legalización de la unión de personas del mismo sexo, equiparable al matrimonio, en esas están en Colombia a punto de lograrlo. Destrucción de la unión matrimonial por medio de la tribalización del vínculo y además con el famoso divorcio express en notaría. En materia educativa, intervenir en los textos escolares, eliminar todas las visiones de hombres y mujeres. Transversalidad, por todos lados hay que hablar de género, perspectiva de género, y el Código de Infancia y Adolescencia habla de perspectiva de género, porque Gina Parodi decía que no se podía hablar de perspectiva de familia, que era la propuesta que le hacíamos. Vamos adelante. De manera que, entendiendo lo sexual como una simple construcción cultural, se abre la puerta para entender como normal la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia o cualquier filia que yo quiera. Vamos adelante porque ya quiero terminar. Se vulneran realmente verdaderos derechos a la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, porque ahora tendrá que ser todo como lo diga el gobierno, a la libertad de religión y de expresión, porque entonces yo no puedo decir lo que pienso porque puedo ser tildado de homófobo, pero además a la objeción de conciencia, sobre todo para el personal sanitario. Y aquí, para terminar, el feminismo de género en carne y hueso. Se llama Andrés Pellic y es considerado como el It Boy Girl, algo así como el chico marca tendencias. Es un hombre que sirve tanto como modelo masculino como femenino, es de Bosnia, ahora promueve unos sujetadores en una cadena holandesa muy famosa para aquellas mujeres que no tienen mucho seno, y obviamente fue considerado entre las 100 mujeres más bellas del mundo, ocupó el puesto 98 y es un hombre. Y aquí está luciendo un exclusivo modelo de Jean-Paul Gaultier. De manera que, ¿qué hacer? Primero informarse,
CRES lo que están haciendo en este Congreso, realmente informándose, formarse y finalmente actuar. Muchas gracias por su paciencia, los organizadores, qué pena por la extensión y a quien me sigue.